Bien, se nos ha dicho que venimos a este lugar a escuchar palabra de Dios, a escuchar la voz de Dios. La pregunta es, pastor, ¿cómo puedo escuchar yo la voz de Dios? ¿Cómo puedo saber si es Dios que me está hablando? Bueno, Dios primeramente habla a través de su palabra. Dios habla a través de su palabra. ¿Cuántos trajeron la palabra de Dios? ¿Cuántos las escudriñan día a día? Y ahí el detalle. Entonces, a veces decimos, no, es que Dios no me habla. Pastor, es que yo no escucho la voz de Dios. Bueno, primeramente, Dios ya le dio su palabra. Si usted no escucha la voz de Dios es porque usted no le está buscando, pero Dios ya nos ha hablado. También Dios nos puede hablar a través de una prédica, por eso es la importancia de congregarnos. Dios les puede hablar a través de sueños y visiones. Yo no sé cuántos tienen sueños y visiones en este lugar, pero Dios también habla a través de sueños y visiones. Dios les puede hablar a usted a través de un canto, Dios le puede a través de un hermano que le dije, mire, yo no sé por qué, pero siento darte este versículo. Entonces Dios le habla a través, y también Dios le puede hablar a través de hombres y mujeres de Dios que tienen el don profético, pero la palabra profética más segura es esta. La cosa es que hay características que tiene la palabra de Dios, y yo esta noche le quiero brindar dos características que tiene la voz de Dios, o cómo podemos identificar la voz de Dios, cómo sé que es Dios que me está hablando, cómo sé que es Dios en esta palabra o que es Dios en este sueño. Primeramente, yo le quiero decir que la palabra de Dios, vamos a ver, no se va a contradecir a ella misma. La palabra de Dios no se va a contradecir a ella misma. Vamos a ver un ejemplo en Mateo 4, 9 y 10. Mateo 4, 9 y 10. El Señor Jesús está siendo tentado. El Señor Jesús viene de ser bautizado en agua. También viene de anunciar lo que iba a ser su ministerio. Y es llevado al desierto y es tentado por el diablo. Entonces, dice Mateo 4, 9. Esta es la tercera tentación. La primera tentación, Él le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Está en el capítulo 3, en versículo 3, perdón. Después en el versículo 6 le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito estás, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece en piedra. Pero yo solamente me quiero enfocar en la tercera. Lo demás yo le animo que pueda leer el capítulo 4 de Mateo del 1 al 11. Yo me enfoco en la tercera tentación que recibió el Señor Jesús. Y le dijo, el diablo dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y respondió el Señor Jesús en el 10, le dijo, vete, Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces la palabra de Dios no se va a contradecir. La palabra de Dios no se va a contradecir ella misma, pero por eso es que usted tiene que tener palabra de Dios, saber palabra de Dios, haber escudriñado palabra de Dios, porque usted va a saber que la palabra de Dios no se contradice. Si usted no desconoce algunas cosas de la palabra de Dios, usted va a entrar en confusión, va a entrar en duda, puede caer en el engaño de si es Dios que le está hablando o no. Una palabra de Dios nunca se va a contradecir. La palabra de Dios no se va a contradecir ella sola. Entonces, vamos a ver, cuando Dios habla, Él está en armonía con lo que dice su palabra. El diablo quiso engañar a Jesús con su palabra, pero ¿por qué no le engañó? Porque Jesús sabía la palabra de Dios, y entonces Él no pudo ser engañado. Entonces cuando Dios habla, Él no se puede contradecir con su palabra, y tampoco puede ser manipulado por la misma palabra de Dios. Y la segunda característica que le quiero hablar hoy acerca de la palabra de Dios es que la palabra de Dios va a desafiar mi fe. La palabra de Dios va a desafiar mi fe, va a desafiar su fe, la fe de la iglesia. Vamos a ver, la palabra de Dios va a entrar en conflicto con lo que yo estoy viviendo, con lo que yo estoy pasando. Yo hablé un poquito de esto el domingo, y le pongo un ejemplo. Jairo, Marcos 5,
21. Y yo puedo parafrasear la historia, pero yo quiero que usted lo vea. Marcos 5, 21. Jairo, su hija está muriendo, y llega donde el Señor Jesús. Y bueno, dice el 22, por favor, para avanzar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies. 23. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. 24. Fue pues con él, y le seguía gran multitud y le apretaban. Pero una mujer, y se mete en la historia, en el escenario de la acción de Jairo, se mete la mujer del flujo de sangre. Pasamos al verso 35. Y dice el verso 35: mientras él aún hablaba, recuerde que el Señor Jesús, la mujer toca al Señor Jesús por atrás, y Jesús le dice, se para en medio de la multitud, le dice: bueno, ¿quién me ha tocado? Porque poder y virtud ha salido de mí. Y estaba hablando el Señor Jesús, y le dijo, y se detuvo, la mujer apareció, y le dijo: mujer, tu fe te ha hecho salva. Y dice, mientras, el 35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree. Mire, una de las características que tiene la palabra de Dios es que nos desafía. Que le dijeron a Jairo: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Yo no sé cuántos han estado en una situación donde le dijeron: ya no se puede más, esto es hasta aquí llegó, no se puede más. Pero usted viene y recibe una palabra de Dios, y el Señor, usted viene a la iglesia, o le habla por un hermano, o usted en un tiempo de oración, o usted durmiendo, viene el Señor, le habla y le dice: no temas, yo estoy contigo. Entonces la palabra de Dios nos desafía, la palabra de Dios confronta nuestra realidad. Yo le dije el domingo, muchas veces venimos a la iglesia, venimos por una palabra de bendición, y tal vez tenemos un enfermo en casa, y usted recibe una palabra donde usted recuerda las características de Dios, de que Dios es sanador, de que Dios es bueno, de que Dios sana a todos, de que Dios sanaba a todas las personas que se ponían al frente de él, y le dicen que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y usted es confrontado con esa palabra, y usted dice: wow, si él sanó en aquel tiempo, hoy puede sanar hoy en estos tiempos. Y usted se va con esa palabra, y usted va a su casa, y el enfermo sigue enfermo, probablemente se ponga peor. Entonces la palabra de Dios va a confrontar con lo que estamos viviendo, va a llegar a un punto donde vamos a ser desafiados con lo que Dios dijo a lo que estamos viviendo. Y probablemente lo que Dios dijo, aunque es poderoso, aunque es mayor, pero llegamos y vemos la realidad nuestra y vemos que no mejora. Entonces ya la niña de Jairo, la hija de Jairo, estaba muerta, pero Jesús le está desafiando. Vamos a ver, miren, la palabra de Dios desafía las leyes de la naturaleza. Por favor, las palabras de Dios desafían las leyes de la naturaleza. La palabra de Dios desafía la muerte. La palabra de Dios desafía la ciencia. La palabra de Dios desafía cualquier cosa, hasta la misma muerte. Otro ejemplo donde Dios desafía, con su palabra desafía lo que estamos viviendo. Lázaro estaba muerto. No solamente se estaba desafiando las leyes de la naturaleza, no solamente se estaba desafiando las leyes de la muerte, también había evidencia de que estaba muerto. Dice que Lázaro tenía ¿cuántos días? Y estaba en un estado putefacto. Ya se imagina el olor que expedía Jairo. Entonces vamos a ver. Y cuando le avisan a Jesús de que Jairo está muerto, ¿qué dijo Jesús? Nuestro amigo Jairo, Juan 11:11. Lázaro 11. Juan 11:11. Mire, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro, mas yo voy a despertarle. Mire, la palabra de Dios tiene esa característica. Muchas veces usted va a tener sueños y usted dice: pero son imposibles. Pero es que no se puede. Es que en mi familia nadie lo ha logrado. Es que no tengo los recursos, no tengo el talento, no tengo la forma. Y mire, cuando la palabra de Dios desafía su realidad, es palabra de Dios. Mire, Dios no le va a dar un sueño chiquito.
Aquí hablando con algunos hermanos, yo les digo, los números no nos cuadran, las finanzas no nos cuadran. ¿Y por qué? Porque Dios en medio de nosotros sosteniéndonos. Si yo saco números de mis cuentas, yo no sé cómo hace el Señor. Pero es que el Señor es quien nos sostiene. Entonces vamos a ver, cuando usted tiene un sueño que usted sabe que ahorrando, que usted sabe que puede sacar una hipoteca, que puede sacar un préstamo, que le puede pedir al familiar rico que le ayude, mire, eso no es de Dios. Pero cuando viene Dios y le desafía a soñar en grande, que desafía su sueño y que usted dice, esto es imposible para mí. Y a eso es donde Dios nos quiere llevar, y nos quiere llevar la palabra de Dios, a que creamos en lo imposible, porque lo imposible solamente le pertenece a Dios. Entonces, yo quiero ligar esto con lo que predicamos el domingo pasado. El domingo pasado hablamos que lo circunstancial, todo lo que usted puede ver, todo lo que usted puede tocar, lo que usted puede oír, ese problema, esa enfermedad, esa situación financiera, esa situación familiar, no es mayor a lo eterno. Lo eterno solamente Dios y su palabra. Mateo 24:35. Mateo 24:35. Dice Mateo 24:35, yo voy a hacer lo mismo que hice el domingo pasado. Dígale a la persona que está a la par este versículo de memoria. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y se lo vuelvo a explicar como le expliqué el domingo. Vamos a ver, y levánteme la mano y recíbame esto. Ese problema que usted está pasando va a pasar. Esa situación económica no se va a quedar. Esa enfermedad que parece que vino para quedarse, así como vino, se tiene que ir. Porque el cielo y la tierra va a pasar, pero mis palabras que son eternas, dice el Señor Jesús, no van a pasar. Todo se tiene que cumplir, lo que está en la palabra de Dios. Entonces vamos a ver, si sabemos que la palabra de Dios es eterna, porque Dios es eterno, si sabemos que la palabra de Dios es más grande que la enfermedad, que el problema, que la situación económica, que la cosa que está pasando en el país, entonces vamos a ver cuál es nuestro deber, cuál es nuestro menester: buscar lo eterno. ¿Y qué es lo eterno, pastor? Dios y su palabra. Entonces, viendo esto, yo quiero ponerle un ejemplo. Yo le puse varios ejemplos así a la carrera el domingo, y solamente los voy a mencionar de pasada. Abraham casi tenía 100 años y Dios le había prometido un hijo, y casi con 100 años él no miraba a ese hijo. Entonces, la realidad de Abraham era que tenía una promesa, que tenía una palabra de Dios, pero no se cumplía. Y aquí vamos a confrontar lo que dijimos al principio, que la palabra de Dios excede todo lo que nosotros podamos pensar o creer. Para Abraham era imposible tener un hijo, porque él ya estaba avanzada de edad, porque su esposa también ya estaba avanzada de edad. Y esa es la realidad de ellos, pero tenían una palabra. Diga, tenía una palabra. Pregunta, ¿usted tiene una palabra de Dios? ¿Tiene un versículo favorito? ¿Tiene una historia a usted que lo inspira? ¿Usted tiene un sueño que Dios le ha dado? ¿Tiene algo? Mire, yo le animo y que tenga una palabra. Mire, busque un cuadernito, escríbalo en la refri, escríbalo ahí en la Biblia, un sueño, algo que Dios le ha hablado, su versículo favorito. Porque el cielo y la tierra va a pasar, pero todo lo demás el cielo y la tierra va a pasar, se va a ir, así como vino se va a ir, pero lo que Dios dijo, eso no va a pasar, va a permanecer para siempre. Entonces usted no puede andar por la vida ahí sin nada en las manos, sin nada en la bolsa. Usted tiene que andar con una palabra de Dios, con un sueño que Dios le ha dado. Entonces Abraham estaba confrontado. Bueno, la realidad era que no podían tener hijos, ya casi tenían 100 años. Cuando recibió la palabra tenía como 75 años, pero llegaba casi a los 100 años y no miraba lo que Dios le había dicho. Entonces la realidad era que no podían, pero había lo eterno que Dios le había dado. Le dijo a Abraham, dice, si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Entonces vamos a ver, yo le decía, lo eterno, la palabra de Dios, Dios y su palabra, es mayor que lo circunstancial, es mayor que la vejez de Abraham y Sara, era mayor que la matriz seca de Sara, que lo avanzado de edad, de que la gente que médicamente no podía. Mire, trasciende todo la ciencia, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo es circunstancial,
menos la palabra de Dios es eterna. Israel aparentaba que no iba a poder salir, y eso vamos a poner un ejemplo más adelante. Aparentaba que no iba a poder salir, pero había una palabra de Dios: yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Cuál era la realidad de ellos? Que tenían 430 años, 4 generaciones de ser esclavos. Ellos esclavos, papá esclavo, abuelo esclavo, bisabuelo esclavo, tatarabuelo esclavo. Y era una situación donde la realidad de ellos era esa. Tenían 4 generaciones de ser esclavos. Faraón no los dejaba ir, no los dejaba salir, pero Dios había vertido una palabra: yo los llevaré a una tierra que fluye leche y miel. David aparentaba ser un niño, David. Y Samuel, cuando llega a buscar y a ungir al futuro rey de Israel, Samuel lo vio, lo despreció. El papá ni lo mandó a llamar, ni lo tomó en cuenta, porque solamente miraba un niño, cuando la realidad es que era el futuro rey de Israel. Entonces vamos a ver, yo le decía el tema del domingo, yo le pido que por favor lo busque. Es más, me voy a aprovechar. Mire, yo tengo un problema aquí en la iglesia, que generalmente los que vienen el martes no vienen los domingos. Tengo un problema. Entonces a veces yo me tengo que retroceder. Y yo creo que el hermano Héctor, la hermana Delfina, le pasa lo mismo. Wow, qué bonita palabra Dios le va a dar a la iglesia. Ojalá que estén todos los hermanos. Vayan, pregúntenle al hermano. No, yo no he hablado con esto con él, pero los que vienen el domingo no vienen el martes. Hermano, congréguese. Mire, esto no le va a hacer daño. Esto no le va a hacer daño. Bueno, salgo. Entonces, vamos a ver. Jesús aparentaba ser un carpintero, pero ahí estaba el Mesías. Pablo y Silas estaban atados de pies y manos, estaban en una cárcel de la más adentro, la más húmeda, la más oscura. Pero dice que ellos en medio de esa realidad, ¿cuál era la realidad de ellos? ¿Cuál era la situación que ellos estaban viviendo? Era que ellos estaban en esa situación. Pero dice que en medio de todo ellos cantaron y adoraban al Señor. Y dice que vino de repente como un terremoto, y la puerta se abrió, los cepos se cayeron. Dice que ellos salieron en libertad. Y vamos a ver, y Pablo escribía que todo eso era momentáneo, que cualquier cosa que usted está viviendo hoy, y yo lo repito, todo lo que usted esté pasando hoy, enfermedad, situación familiar, situación financiera, cualquier cosa que usted esté pasando hoy, todo es pasajero. Lo único que no pasa es la palabra que Dios ha dicho para usted y para mí. Entonces vamos a ver, ya dijimos que la palabra de Dios va a confrontar nuestra realidad, así como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Israel, como lo hizo con David, como lo hizo con varios hombres de Dios, en la Biblia. Y yo quiero ponerle el ejemplo y ahondarme en el ejemplo de Moisés y en el ejemplo del pueblo de Israel. Toco a Moisés porque es un ejemplo que nos puede ayudar como a nosotros, como personas, como individuos. A usted que ejerce un liderazgo: pastor, yo que voy a ejercer liderazgo. Si usted es papá, si usted es mamá, si usted tiene un negocio, usted ejerce liderazgo. Vamos a ver la figura de Moisés en la Biblia. Nos enseña mucho acerca del liderazgo y acerca de la liberación del pueblo de Egipto, y también nos enseña acerca de las promesas que Dios le hizo a Israel. Definimos en el discipulado que las promesas de Dios son la voluntad escrita que Dios tiene a favor nuestro. Dios en este libro ha escrito su voluntad a favor nuestro. Pastor, ¿será que Dios quiere que yo esté enfermo? Amado, dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Pastor, ¿será que Dios quiere que yo ande hule toda la vida y pidiendo prestado? Amado, deseo yo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Pensamientos de bien tengo para ti y no de mal. Mi Dios pues suplirá todas sus necesidades. Y mire, y la palabra de Dios nos expresa cuál es la voluntad de Él para nosotros. Entonces, vamos a ver. La realidad de Moisés era que estaba huyendo, era que estaba cuidando las ovejas de su suegro, que era tartamudo, pero Dios lo llamó. Yo quiero que miremos cómo fue que cuál fue la promesa que Dios le hizo a Moisés para su pueblo, y qué fue lo que Dios hizo más adelante. Éxodo 3, 7 y 8.
Esto fue lo que Dios le prometió al pueblo. Le dio palabra a Moisés. Vamos a ver, no se la dio al pueblo, se la dio a Moisés, se la dio al líder. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos padres hay aquí? Mire, algunos no podrán tener sus hijos aquí, pero Dios les va a hablar a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son los encargados de sus hijos, la responsabilidad de sus hijos son suyas. El destino profético de sus hijos está sobre los padres, no está sobre lo que diga la escuela, no está lo que diga la sociedad, está sobre sus hijos. Dios le habla a Moisés, no le habló al pueblo. Dice Éxodo 3:7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos a aquella tierra, a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Vamos a ver, esto fue lo que Dios le dijo al líder, al hombre que Dios estaba levantando para liberar a su pueblo. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés fue a anunciarle al pueblo lo que Dios estaba a punto de hacer. Y ahí mismo en el capítulo 3, vamos al versículo 16 y 17, y dice, ve, le dice Dios a Moisés: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hace Egipto, y he dicho: os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Vamos a ver, Moisés, en el 7 y 8 Dios le habla a Moisés. Ahorita que leímos el 16 y el 17, Moisés le habla al pueblo. Y miren lo que dice Moisés, le dice Moisés a Dios. Mire lo que dice Moisés, las palabras de Moisés a Dios en el verso 19. Le dice Moisés: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, estas son palabras de Dios a Moisés. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. 20. Pero yo extenderé mi mano, oiga, palabra de Dios, Dios comprometiéndose con su pueblo, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. 21. Y yo daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, las cuales pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Vamos a ver, Dios le está diciendo, bueno, ellos no los van a dejar ir fácilmente, pero ustedes no van a salir con manos vacías, o sea, van a salir cargados. Pero dice Moisés, que dice Moisés en Éxodo 4:1, dice: pero el pueblo no me va a creer. Viene Moisés, le expresa su realidad, le expresa lo que él cree que va a pasar. En el 4:1 le dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Entonces vamos a ver, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué muchas veces nos cuesta creer? ¿Por qué muchas veces tenemos el corazón endurecido, que venimos y escuchamos palabra de Dios, que venimos y recibimos la palabra, pero a veces nos cuesta creer que Dios lo va a hacer en nuestra vida? Vamos a ver, en el caso de este pueblo, era un pueblo que ellos, sus esposas y sus hijos eran esclavos. Desde que se levantaban hasta que se acostaban, hacían ladrillos. Tenían 4 generaciones de ser esclavos, 430 años exactos de esclavitud. Y otra cosa, Faraón no los quería dejar ir. Pero Dios había decretado una palabra, que los quería llevar a la tierra que fluye
leche y miel. Al pueblo le pasó y le pasa igual que a nosotros. Dios dice una cosa: yo te voy a bendecir, yo te voy a sacar, yo te voy a prosperar, yo voy a rescatar a tu familia, yo voy a hacer esto a favor tuyo. Pero usted ve la realidad y usted ve como ellos, que Faraón no los quería dejar ir, que la esclavitud había sido tanto que parecía que ya era normal. Yo le decía el domingo, ellos pasaron 4 generaciones de esclavitud, 430 años. Papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Y lo mismo muchas veces pasa. Oye, pastor, es que yo tengo diabetes porque mi papá tuvo diabetes, porque mi abuelo tuvo diabetes, porque mi bisabuelo tuvo diabetes. Mi abuelito se murió de tal cosa, mi papá se murió de tal cosa, y parece que a mí también me va a pasar lo mismo. Mire, la palabra de Dios, lo eterno, vence lo circunstancial, lo temporal, lo que usted puede ver hoy. Pero usted tiene que creer en lo eterno. Vamos a ver, yo no puedo creer si la palabra de Dios dice que me va a liberar, que me va a libertar de 430 años de esclavitud, pero si yo no conozco lo eterno, ¿qué voy a creer? ¿En qué voy a creer? ¿En qué voy a creer? Yo tengo que conocer lo eterno. ¿Y qué pasó al final? Mire, ¿qué pasó al final? Dios cumplió su palabra. ¿Por qué? Porque lo eterno es mayor que lo circunstancial. O sea, lo eterno, Dios y su palabra es mayor que la enfermedad, es mayor que el problema económico, es mayor que su problema familiar, es mayor que cualquier cosa que usted esté viviendo. Y se lo voy a leer todo para que usted tenga, vea cómo Dios hizo con su pueblo. Éxodo 12, capítulo 29. Hoy me he dedicado a leer bastante palabra, pero yo quiero que usted lo vea por sus propios ojos. Éxodo 12, versículo 29. Dice: y aconteció que a la mediodía Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id a servir a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, bendecidme a mí también. Verso 33. Y los egipcios, oigan, y aquí es donde se cumple la palabra que Dios había hecho al final del capítulo 3. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes de que laudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés. Pidieron de los egipcios alhajas de oro y de plata y vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. Había una circunstancia, había una realidad del pueblo. Ya le dije, 430 años de esclavo, Faraón no los dejaba salir. Ellos al principio no creían, pero al final creyeron. Lo circunstancial no tiene que permanecer contra lo eterno, contra Dios y su palabra. Dios había decretado: Faraón va a poner mano dura, pero al final os dejará ir. Mire, yo no sé para quién es esta palabra. Yo no sé, alguien está viviendo una situación difícil y está entre la lucha. Bueno, Dios dice esta cosa, pero parece que esto va a permanecer, va a prevalecer. Parece que la palabra de Dios no se va a cumplir. Parece que ha pasado mucho tiempo y que Dios no va a cumplir lo que ha prometido o lo que Dios ha dicho que iba a hacer conmigo. Mire, lo eterno, iglesia, lo eterno vence lo circunstancial. Este pueblo que había sido 430 años esclavo, sin pagarle ni un 5, sin tener días libres, sin tener ningún derecho, dice que los corrieron de Egipto. Dice que ellos apremiaban a los israelitas que se fueran. Y dice que ellos les pedían las alhajas y aquellos les soltaban las cadenas, los relojes, porque querían que se fueran. Mire, yo no sé si usted está entendiendo lo que Dios le quiere decir hoy. Cada palabra que Dios ha dicho se va a cumplir en tu vida. No importa cuánto tiempo se haya tardado, no importa qué es lo que esté pasando, no importa qué tan seria, qué tan fea se está poniendo la cosa, la realidad en tu vida, pero Dios, lo eterno, se va a cumplir sí o sí.
Lo eterno tiene que desplazar lo circunstancial. Lo circunstancial era que Faraón estaba endurecido. Faraón no quería dejar ir la mano de obra gratuita. Faraón no quería que aquellos que estaban construyendo el imperio que hoy conocemos como Egipto, que hoy famoso por sus pirámides y por todas sus cosas, no los quería dejar ir. Pero Dios había determinado una palabra. El Eterno había determinado algo a favor de su pueblo. Y mire, yo no sé si usted se considera pueblo de Dios, pero es más, yo le digo, ahora no importa quién es el pueblo de Dios, ahora lo que importa es quiénes somos los hijos de Dios. Ahora lo que importa es quiénes somos los hijos de Dios. Y termino con esto. Este pueblo salió. El desierto era algo que tenían que pasar, no tenían que perdurar mucho tiempo en el desierto, pero este pueblo sale. Y mire, Faraón como que le cae el 20 cuando va en el desierto, cuando ve que los israelitas se fueron, le cae el 20 y volvió a endurecer su corazón, y dice que fue tras el pueblo, y el pueblo se encontraba al frente del Mar Rojo, y el pueblo no podía cruzar el Mar Rojo, y atrás venía todo el ejército del Faraón, con todo su ejército. Entonces vamos a ver, yo no sé cuántas veces usted se ha encontrado como el pueblo de Israel, entre la espada y la pared. O muero ahogado por el Mar Rojo, o muero a manos de los israelitas. Yo quiero que lo veamos en Éxodo 14, del 13 en adelante. Éxodo 14, 13 en adelante. Y dijo Moisés al pueblo: no temáis, estad firmes. ¿Ves la salvación? Mire, una palabra que Moisés le estaba dando al pueblo. No temáis, estad firmes. ¿Ves la salvación que Jehová hará hoy por vosotros? Porque los egipcios, y mire esta palabra, los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre lo veré. Yo no sé, la escasez, mire, si usted cree esta palabra, la escasez que usted está viviendo, nunca más la verá para siempre. La enfermedad que usted está viviendo, ese dolor, esas lágrimas que usted está pasando hoy, nunca la verá jamás para siempre. La situación que usted está pasando con su hijo, con su esposa, con su mamá, nunca jamás la verá para siempre. Dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Verso 15, entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Qué pasa? Verso 19. Y el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel, y se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube iba delante de ellos, y se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para ellos, y alumbraba a Israel de noche, y toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Verso 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar, y en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y un muro a su izquierda. Yo no sé quién se encuentra entre la espada y pared. O es el Mar Rojo, o es el ejército de los egipcios que vienen atrás. Yo no sé cómo usted se encuentra hoy. Yo no sé qué situación difícil o apremiante usted está pasando hoy. Y usted dice: bueno, si no me muero de enfermo, me voy a vivir por la escasez. Si no me muero de tal cosa, me va a pasar tal cosa. Pero no tengo escapatoria. Yo no sé quién se siente así, como que no entiende escapatoria. Pero ¿sabe qué? Moisés en su mano tenía la vara. Y mire, yo no sé, yo por eso yo le he dicho: usted no puede andar en su vida cristiana sin tener una palabra sobre su vida, una palabra que lo direccione, una palabra que lo anime, una palabra que lo encamine, una palabra que lo guíe. Y Moisés en su mano le dice: alza tu vara. Y yo no sé qué palabra es la que usted tiene, yo no sé qué palabra Dios le ha dado a usted, pero si Dios le ha dado una palabra, si Dios le ha dado algo, úselo. Si Dios a usted le ha dado lo eterno, úselo. Si Dios le ha dado una palabra direccional, si Dios le ha dado una palabra de que Él peleará por vosotros, entonces úselo, porque ese Mar Rojo se tiene que mover, ese ejército tiene que quedar desfallecido. Cualquier cosa que usted esté pasando no va a ser mayor que lo que Dios ha dicho, y los planes y los propósitos, los diseños que tiene Dios para usted y para mí. Yo quiero que se ponga de pie.